tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Nos presentamos nuevamente. Mi nombre es Juan Felipe, soy jefe de incorporación estudiantil aquí en CLEU Campus León. Y pues bueno, el día de hoy tenemos esta entrevista que ya se ha vuelto una costumbre y que agradecemos también que nos sigan, que tengamos su preferencia y que obviamente pues a todos ustedes que están interesados en las ciencias forenses sigan a CLEU Universidad como una de sus alternativas de estudio. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe la maestra en Ciencias Jurídico-Penales, así como también maestra en Administración Pública, la licenciada y maestra veneranda del Carmen Rangel López. Gracias, Felipe. Muchas gracias a todos y pues nuevamente un gusto estar aquí con ustedes. Bien, el día de hoy tenemos esta plática que tiene que ver con un tema muy actual, muy reciente, que tiene que ver, les decía, con el sistema penal acusatorio. ¿Sí? Es la trascendencia de este nueva actividad, ¿sí? La trascendencia del perito en el sistema penal acusatorio. Antes de comenzar, maestra, me gustaría que nos pudiera hablar de este tema. ¿Qué es, para empezar, obviamente, este sistema penal acusatorio? Bien, Felipe. Pues como todos ustedes saben, a partir de 2008, en todo el territorio nacional entró en vigor un nuevo sistema de cómo impartir justicia en materia penal. Este nuevo sistema evidentemente trajo como consecuencia una serie de modificaciones en lo que es o en lo que antes era el proceso penal que llevaba una persona cuando cometía un delito. Evidentemente, algo que se volvió fundamental es el papel del perito. Nosotros sabemos que antes, cuando estaba en vigor el sistema inquisitivo penal, lo que había incluso, peritos legos, es decir, gente que a lo mejor por la experiencia que ya tenía en una determinada área del conocimiento, pues ya sabía qué hacer. Con este nuevo paradigma del sistema penal acusatorio, el rol del perito cambia y cambia para efecto de la especialización y la profesionalización. Por eso, una de las alternativas, como bien lo decía Felipe, pues es CLEU, plantel o Campus León, porque evidentemente ustedes van a adquirir las herramientas suficientes y necesarias para poder desempeñarse en un área pericial de su preferencia, porque evidentemente este nuevo sistema penal acusatorio trae más que nada la profesionalización y capacitación de una persona que va a emitir una opinión experta en el área de la ciencia o de la tecnología que se amerite en un proceso penal. Bien, entonces este es el rol del perito en un proceso penal y bueno, hablando ahora pues de este nuevo procedimiento a lo largo de la historia del derecho penal, fundamentalmente, ¿ese ha sido el rol? No, anteriormente cuando estaba en vigor el sistema inquisitivo había una participación muy peculiar del perito. Como ustedes a lo mejor sabrán, el perito emitía un dictamen. De entrada teníamos un expediente que en ocasiones pues era muy voluminoso y se iba engrosando conforme las partes actuaban en el proceso. Ese engrosamiento también era por parte del perito, porque emitía un dictamen y ese dictamen prácticamente lo que iba a hacer el perito ante el juez, el papel fundamental era ratificar el peritaje y probablemente la contraparte, llámese defensa o fiscal, iba a ofrecer otro peritaje. Y entonces en ese otro peritaje muy probablemente iba a ser totalmente contradictorio o opuesto a lo que había concluido el perito en su dictamen, y se designaba a un perito tercero en discordia. No era necesario o no era obligación de que el juez tomara en consideración lo que decía el perito tercero en discordia, sino que entonces el juez tenía 3 dictámenes para valorar.
y en esa valoración que hacía el juez en aquel sistema inquisitivo, pues decía: yo me decanto por darle valor al peritaje de la defensa o al del tercero en discordia, dependiendo de cómo se trataban las pruebas o qué se le había demostrado al juez en el proceso. Con este nuevo paradigma, todos ustedes deben de saber que cambia completamente el papel del perito, porque en primer lugar ya no tiene que ir nada más a decirle ante el juez: pues sí, se me pone a la vista el dictamen y lo ratifico. Ahora eso se volvió en una técnica de litigación, por lo que el perito en este nuevo sistema va y habla y defiende su peritaje. Primero que nada debe de acreditarse, debe de acreditar cuál es su experticia, cuál es su experiencia, e inmediatamente después las partes empiezan a hacerle preguntas de su dictamen: cómo lo elaboró, qué tomó en cuenta, qué pruebas, de qué información se valió para llegar a las conclusiones. Y entonces ya no va a ser una opinión meramente del juez, sino va a haber una ponderación y valoración de ese testimonio del perito en el procedimiento penal. Bien, bueno, para los que nos siguen en Facebook, los invitamos a que continúen con el desarrollo de esa entrevista en nuestra página de YouTube, CLEU Campus León. Así pueden ubicarnos, así pueden encontrarnos en esta red social. Por lo pronto, bueno, nos despedimos de Facebook. Créanme, es una charla todavía que tiene un desarrollo más amplio. Estoy seguro que les va a gustar, estoy seguro de que es de su interés. Y pues bueno, maestra, vámonos a YouTube. Muchísimas gracias a la gente de Facebook. Dejamos nuestros datos de contacto de Universidad CLEU y pues bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós. Bien, pues continuamos entonces en esta plática muy interesante. Y pues bueno, ahorita mencionabas, maestra, de este nuevo paradigma que es el sistema penal acusatorio, y en ese sentido, ¿a qué se enfrenta el perito en este nuevo proceso penal? Es todo un reto. De entrada debemos de decirlo así, es todo un reto, y si alguno de ustedes está interesado en las ciencias forenses, yo creo que es una muy buena oportunidad la que tienen para empezar a capacitarse, los que es de su interés esta área, y los que ya tienen una capacitación, una formación pericial, pues continuar una educación para profesionalizar y robustecer sus conocimientos. ¿Por qué digo esto? Porque en este nuevo sistema de justicia penal, el perito no nada más, yo lo decía a un inicio, retomando la charla, yo decía a un inicio que en antaño, con el sistema inquisitivo, teníamos peritos legos, es decir, que no tenían ningún estudio más que su experiencia. En la actualidad no. En la actualidad el perito debe de tener una formación profesional, porque incluso el propio Código Nacional de Procedimientos Penales así lo exige en los artículos 272, 273. El perito ya no nada más se va y se enfrenta ante un juez ratificando su dictamen, se enfrenta a un ministerio público, a una defensa, incluso a un asesor jurídico que le pueden llegar a cuestionar tanto su formación profesional, sus acreditaciones, sus cursos, pero también, y lo más importante, la técnica, la experticia, los métodos que utilizó en su dictamen para llegar a las conclusiones que lo hacen. Entonces, por eso se vuelve de suma trascendencia el que ustedes que están de aquel lado y de este lado las escuelas, pues preparen a personas profesionales, a profesionistas con ética, que vayan a enfrentarse a un proceso penal no nada más defendiendo sus posturas, sino también trabajando con los valores y con la ética que debe de tener todo profesionista, sobre todo cuando a lo que se enfrenta son los derechos de terceros. Es decir, en un peritaje no vas y defiendes nada más tus posturas, tienes que también pensar y trabajar con las bases de que vas y lo que pones en juego o lo que pones sobre la mesa son los derechos de terceros, tanto la vida,
la libertad, que son de los bienes jurídicos más importantes que tenemos como seres humanos, pero sobre todo que vas a poner también en juego tu ética profesional. En ese sentido, maestra, ¿puede un perito incurrir en alguna conducta delictuosa por el desempeño de su trabajo? Claro que sí. Anteriormente, y va a sonar trillada a lo largo de esta entrevista el referirme al sistema inquisitivo, pero lo debemos de traer a colación porque evidentemente hubo un cambio con esta entrada del nuevo sistema penal acusatorio. En el sistema inquisitivo, pues nosotros sabemos que de pronto se prestaba a que a lo mejor alguna de las partes pudiera llegar a un acuerdo con un perito y decirle, yo quiero el peritaje de esta manera. Los que litigamos y los que en algún momento nos dedicamos al servicio público, nos dimos cuenta de muchas de estas situaciones, faltas a la ética. En la actualidad, no quiero decir que todos los peritos que hayan trabajado en el sistema inquisitivo lo hayan hecho, ¿no? Tenemos peritos de mucho renombre, tanto en lo local como en lo nacional. Pero este sistema de justicia penal, a razón de que entre en vigor, para que todos ustedes lo tengan en cuenta y lo sepan, establece conductas penales en el Código Penal. En el Código Penal se establece, si mal no recuerdo, es por ahí del artículo 269 del Código Penal del Estado de Guanajuato, el delito que se llama ejercicio ilícito del servicio público. Y puede cometerlo cualquier persona que esté relacionada con el servicio público, pero en concreto los peritos, por informar o que esa información que ustedes poseen derivado de su papel o de su rol como perito en una investigación, si ustedes filtran información a terceros o incluso a la contraparte, pueden llegar a estar cometiendo esta conducta. Pero ya como peritos propiamente, hay un tipo penal en el código, creo que es por ahí del artículo 277, soy muy mala, debo de reconocerlo, para aprenderme los artículos, pero el delito es el de atribución indebida de indicios. Este delito se comete por un perito cuando pueda llegar a atribuir indicios que no son ciertos para lograr que a una persona se le responsabilice por una conducta de naturaleza penal. Y esto evidentemente es muy grave porque no solamente faltas a tu ética como profesionista, a lo largo de tu vida como profesionista, pues vas a traer como que una manchita en tu expediente y van a decir, ah, mira, es el perito de nombre tal, ah, sí, aquel que fue investigado por esta conducta, ¿no? O incluso puede llegar a trascender también para lo que mencionaba yo hace un momento. Recordemos que en manos del perito se encuentran bienes jurídicos de suma trascendencia para una persona. Entonces puedes llegar a lo mejor a encarcelar de por vida a una persona con tu solo testimonio y por una conducta faltando a tu ética. Y eso yo creo que además de la mala reputación que te puede traer, pues eso podría ser lo más gravoso como profesional y moralmente también como persona. Ok, haciendo una aclaración, ¿no? O profundizando un poquito en el tema del perito o peritajes, ¿no? Un perito también es un criminalista, ¿no? Un criminalista, pues, que es el que trabajó toda esta parte de indicios, de investigación de lo sucedido, ¿no, maestra? Así es. Sí, recordemos que el área del perito es muy vasta. Uh-huh. Y bueno, nuevamente, y va a sonar a comercial, pero qué bueno que se abran estos lugares, ¿no? Estos centros de enseñanza en donde ustedes que tienen este interés, esta inquietud en aprender las ciencias forenses, pueden llegar a tener una capacitación, como lo decía Felipe,
y reiterándolo, en todas las áreas del derecho, o mejor dicho, que interesan y que auxilian al derecho penal. Porque, por ejemplo, el criminalista, hay criminalista de campo, que es aquel que va y recolecta los indicios al escenario del hecho. Pero también hay aquel criminalista que está en el laboratorio, analizando esos indicios, por ejemplo, un elemento balístico, un documento en el que a lo mejor están en duda las firmas o el contenido de ese documento, un perito químico que a lo mejor está en el laboratorio analizando cabello, sangre, fluidos, etc. Un perito médico legista que está a lo mejor determinando en el área de servicio médico forense cuál es la causa de la muerte o cuál es la etiología de las lesiones de un cadáver, ¿no? Entonces, el área criminalista es muy vasta y yo agregaría algo más, Felipe, el área de criminología. Claro. Yo siempre lo he dicho y Cleo es una muy buena opción en ese sentido. El área del criminólogo yo creo que en la actualidad ha sido ya mayormente valorada, pero le falta todavía mucho. Debemos también pensar en un área de criminología dentro de las fiscalías pensadas para el imputado. Con esto yo no demerito la figura de la víctima, pero también traer a colación la otra parte del proceso bien importante que es el imputado. ¿Por qué? Porque en ocasiones al Ministerio Público lo que le interesa es acreditar un hecho y acreditar quién lo cometió. Pero también es importante ver por qué lo cometió. Y ahí es donde entra la figura del criminólogo en estas áreas de la fiscalía, ¿no? Debería de haber también un área focalizada exclusivamente al estudio del inculpado, obviamente para llevar también a juicio el por qué cometió ese delito la persona. Bien, perfecto, estoy totalmente de acuerdo. Esa parte también necesaria en este tipo de instancias de seguridad pública. Bien, entonces, ¿cuáles son estos nuevos retos para un criminólogo, un criminalista frente a la justicia penal, maestra? Yo lo resumiría en la preparación y la profesionalización. Todos ustedes que están interesados en estas áreas, cuando cursan una licenciatura, ustedes tienen las bases para poder analizar un hecho de tránsito, analizar a lo mejor la génesis de un incendio, recopilar indicios en un lugar del hecho. Sin embargo, también la preparación continua, los posgrados, las maestrías son muy importantes, porque uno como profesionista, ningún profesionista deja de prepararse al concluir su licenciatura. Este es el nuevo reto, yo lo resumiría en eso, la profesionalización y la preparación de esa persona que se va a dedicar al área forense. Perfecto, muy bien. Pues espero que les haya gustado esta entrevista. Digo, son cápsulas cortas. La intención es que ustedes conozcan un poco más de lo que son las ciencias forenses, lo que es la criminología, lo que es la criminalística y las materias obviamente que pertenecen a cada una de estas ciencias. El día de hoy, pues bueno, hablamos un poco de todo. Hablamos de criminología, hablamos de criminalística, con la maestra que además, dicho está además, pues es experta obviamente en la materia, ¿no? Con vastos años de experiencia y que bueno, actualmente también imparte clases aquí en la universidad. Clases como Derecho Penal, como Derechos Humanos, Delitos en particular, entre algunos otros más. Maestra, un último comentario que quieras dirigirle a la audiencia. Pues antes que nada agradecer a Cleo y a todo el personal directivo y académico de esta noble institución que siempre nos abre sus puertas, nos da una acogida muy cálida e invitarlos a todos ustedes a que de verdad si están interesados en estas áreas forenses, en estas áreas de la seguridad pública, del derecho penal, pues que busquen una opción y yo creo que Cleo es una opción muy buena. Yo diría que es una universidad que está a la vanguardia, que tiene personal capacitado tanto docente como académico y que yo creo que sin duda va a representar una buena opción para ustedes que quieren iniciar el aprendizaje en estas áreas tan bonitas y tan interesantes relacionadas con el derecho. Muchísimas gracias, maestra. Como verán, pues somos apasionados de esta parte de las ciencias forenses. Muchísimas gracias por estar con nosotros y pues bueno, hasta la próxima. Hasta luego.